Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Esto es Mirada Sur, esta casa donde abrimos una ventana al sur, miramos al mundo, pero lo miramos con nuestros propios ojos. Vamos a estar repasando lo que pasó y lo que va a pasar en el plano internacional. Y hoy, de nuevo, con Jenny Ortega Benavides y sin Amadeo Sabatini, que sigue de vacaciones hasta la semana que viene. Jenny. Hola Mariano, buenas noches. Nos vamos turnando para no dejarte solo. Exactamente. Hoy tenemos comunidades. Sí, hoy tenemos un invitado de la comunidad italiana, haciéndole la aclaración a la audiencia de que al ser Italia un país tan rico en subculturas, no va a ser la primera vez que tengamos de invitado un italiano en nuestro bloque de comunidades. En realidad, todos los países que hemos traído son ricos. Lo que pasa es que tenemos tantos italianos en Argentina, tenemos tantos españoles que habíamos dicho, cuando sea Italia y cuando sea España, vamos a ir región por región. Por regiones y por zonas. Hoy vamos a hacer como una introducción a Italia. Sí, es un pantallazo general de Italia y de la situación de los italianos en Argentina. Y en otros programas estaremos con los piemonteses, con los ligures, con los lombardos, con los latinos, con los de Basilicata, con los vénetos, etcétera, desentrañando un poco más las cuestiones culturales de cada región. Exactamente. Como nosotros, que estamos llegando a toda la Argentina, le damos un gran abrazo desde aquí, desde CBA 24N de Córdoba, a los hermanos de 360 TV en Buenos Aires y a los entrañables y queridos compadres mendocinos de la televisión pública en Mendoza, Canal Acequia, que estamos contentísimos de estar ahí todas las semanas. Bueno, en principio vamos a hablar de una noticia muy importante a nivel internacional y es el acuerdo comercial más grande de la historia. Así se lo ha presentado 12 países, 800 millones de personas. Este es el TPP. 12 países firman histórico Tratado de Libre Comercio Transpacífico. 12 países encabezados por Estados Unidos han llegado a un acuerdo histórico, la Alianza Transpacífica, que tiene por objeto establecer las futuras reglas para el comercio y las inversiones. El Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico comenzó con un acuerdo firmado en 2006 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Ahora se ha ampliado a 12 países que cuentan con una población de alrededor de 800 millones y son responsables del 40% del comercio mundial. El acuerdo tendrá un impacto en los alimentos, el empleo, la industria del automóvil, los medicamentos, el medio ambiente y más. Se eliminará o reducirá en más del 98% los aranceles en una amplia gama de sectores. También permitirá a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos si se afectan sus ganancias. Otro punto de fricción son los 8 años de protección de datos para productos biológicos, lo que significa una limitación en la disponibilidad de medicamentos genéricos más baratos. Críticos del tratado dicen que las negociaciones se han hecho en secreto y que les da a las grandes corporaciones demasiado poder. Ahí está el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica. Dicen que es el más grande de la historia, 40% del Producto Interno Bruto Mundial, 800 millones de seres humanos. Ellos dicen de consumidores, de clientes, de potenciales clientes, 12 países. Para entender esto, estamos con José María Rinaldi, un amigo de la casa, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y miembro del Plan Fénix. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. José María, estamos en un momento, digamos, bastante emblemático porque dentro de poco más de una semana, 10 días, muchos vamos a estar recordando, yo especialmente voy a estar festejando los 10 años del no al ALCA. 5 de noviembre del 2005, dentro de poquito. Y hace 10 días se firmó este TPP, ¿no? Que un poco es lo que era el ALCA para nosotros, o hay diferencias. Hay diferencias y hay similitudes. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el mundo en forma comercial se mueve a través de bloques, que los bloques son el resultado de dos contratendencias, de la unión entre un lado ese mundo dinámico, agradable, flexible que es la globalización y por el otro lado el proteccionismo. Entonces el 80% del comercio del mundo se realiza primero intrazona, la mitad del comercio del mundo se realiza dentro de cada bloque y después entre bloques el 80%. Es decir que hay muy pocos países que no pertenecen a ningún bloque
creo que salvo el caso de Mongolia, no sé si hay algún 8, hay 300 bloques regionales, proteccionismo en el mundo, hay 65 en América del Sur, y lo importante es que siempre hay un dominante, siempre hay un líder que en este caso es Estados Unidos, y que lo que trata es de proteger sus intereses. En este caso de Estados Unidos, en Europa es Alemania, en el asiático es China. Pero que Estados Unidos venda el TPP, en este caso este acuerdo transpacífico, como la panacea del libre comercio, no significa que no tenga proteccionismo el propio Estados Unidos. Significa que ellos quieren tener superávit, y hasta ahora con el único continente que tienen superávit comercial, que le venden más lo que le compran, es con América del Sur. Entonces, por eso el ALCA. El ALCA era un tratado de A1, no ni con el Mercosur, era de A1, cara a cara, con tratados bilaterales, tratados rápidos, como le llamaban en español, que fue bajado, y que muchas veces Chile, por ejemplo, que ahora se juega también en este bloque transpacífico, Chile, Perú y México, que es natural. Es decir, Estados Unidos con Canadá tiene una integración, de hecho el 80% de Canadá es con Estados Unidos, y con México también, porque es su patio trasero. Y Chile ya se había jugado con el ALCA, y después un secretario de Comercio de Estados Unidos tristemente dijo: lo dejamos como a la novia en el altar. Entonces, y ahí es cuando Chile decide retomar los bloques de América del Sur, intentando adherir al Mercosur, pero... la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, claro. La Alianza del Pacífico es la que entra acá. Ajá. Y fíjate vos que más allá de todos los bloques, a pesar de las cosas, inclusive de fenómenos políticos, el pacto andino con la guerra del fútbol crecía en forma muy importante, han favorecido el comercio, lo que no quiere decir que haya habido armonización económica, sino que lo que ocurre es que la divergencia son cada vez mayores, y esto es lo que interesa también el objetivo, porque el objetivo no es solamente, no es ni jurídico, hablabas de la firma del acuerdo, ni económico, sino que mayormente político. Vos fijate a dónde apunta con los 12 el Transpacífico, porque tiene otro muy importante, muy grande con Canadá y Europa, que es el Transatlántico. Sí. O sea, este lo complementa con el Transpacífico, pero apunta a Japón, ¿no? A un enclave muy importante, a Malasia, Singapur. O sea, acercar a China. Claro. ¿Por qué? Porque China tiene otro acuerdo muy importante, principalmente con India, y con Vietnam, con todos los países del sudeste. De los asiáticos del Pacífico. Claro. Y ese es muy grande, porque ahí está el 45% de la población mundial en ese acuerdo. José María, recién mencionaste Chile. Te propongo que veamos un informe que preparó Giorgio Jackson, que es uno de los líderes estudiantiles que llegó con Camila Vallejo al Congreso de Chile. Veamos cómo están viendo los chilenos este tratado transpacífico. El TPP explicado con papas, berenjenas y kiwis. El TPP, o Acuerdo de Asociación Transpacífico, es un tratado multilateral de libre comercio, o sea, un conjunto de reglas que rigen los intercambios comerciales entre las naciones firmantes. Por su carácter legal supranacional, los estados están obligados a adecuar sus leyes para que no contradigan este acuerdo, de lo contrario se exponen a sanciones o eventuales demandas en cortes internacionales. El TPP incluye a 12 países, que abarcan cerca del 40% del PIB del mundo. El TPP se ha negociado con un secretismo sin precedentes. Solo unas pocas papas pueden acceder al texto completo, mientras que 600 lobistas de grandes empresas multinacionales tienen acceso privilegiado a secciones cruciales del TPP. Lo que hoy sabemos es gracias a Wikileaks y al análisis que han hecho algunas organizaciones y ciudadanos de todo el mundo. ¿Cuáles son las áreas en que este tratado podría afectarnos si nuestros gobiernos lo firman? Propiedad intelectual.
El capítulo de propiedad intelectual va desde la protección de datos para la industria farmacéutica, las patentes y los derechos digitales. Esto afectará la libertad de información, las libertades individuales y el acceso a los medicamentos de manera global. Actualmente, el plazo de protección de datos de la industria farmacéutica es de 5 años, en los que un laboratorio tiene el monopolio del uso de la fórmula de su medicamento. Luego de ese plazo, otros laboratorios pueden fabricarlo. Eso abarata costos y permite que más tubérculos accedan a los tratamientos. Pero con el TPP, este periodo pasará a ser de 5 a 12 años. Los países con papas de menos recursos se verán más expuestos a las enfermedades y tardarán más tiempo en recuperarse, generando un mayor índice de contagio, para que unos pocos kiwis se hagan ricos. También se restringiría nuestro derecho a la privacidad y el acceso a información en Internet. Se sancionará con mayor fuerza el uso no comercial de contenido sin autorización y se permitirá la censura en Internet. Soberanía. El TPP impone reglas que restringen la creación y funcionamiento de empresas estatales. También permitiría a los kiwis demandar a los estados en tribunales comerciales internacionales cuando los gobiernos implementen leyes que puedan perjudicar sus negocios. Este tipo de demandas puede hacer que los estados, para no meterse en problemas internacionales, no quieran elaborar leyes en favor de las papas para resguardar los intereses de los kiwis. Certificación. La certificación es un proceso en que Estados Unidos valida que la legislación de cada país firmante se ajuste a lo que se acordó, condicionando su aplicación unilateralmente. O sea, la negociación del TPP es antidemocrática porque excluye la deliberación sobre su contenido o alcance, sometiendo al conjunto de las papas al veto de un gobierno o a la demanda de una empresa extranjera. El TPP afecta a las papas de todos los países firmantes, restringiendo sus libertades y el acceso a derechos universales, negando la facultad de decidir democráticamente de nuestro destino común. Todo esto para favorecer la acumulación de riquezas de unos pocos kiwis. Por eso, en cada lugar de este planeta, como tubérculos responsables, debemos exigir a nuestros representantes que se nieguen a firmar este acuerdo. Una vez validado, no habrá vuelta atrás. Tubérculos responsables del mundo, uníos contra el TPP. Bueno, ahí veíamos una explicación bastante didáctica y un poco divertida también de lo que son las papas, los pueblos, los kiwis, las multinacionales y el TPP. José María Rinaldi, ¿podemos dejar en suspenso la explicación de esto o tu visión para el próximo bloque? Me interesa que hablemos de la pérdida de soberanía y de cómo afecta este tipo de acuerdos al ciudadano común. Perfecto. Bueno, un cortecito entonces muy breve y enseguida seguimos analizando con José María Rinaldi. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Mi guitarra suena por la unión universal y por los hombres que sembraron mi país. Bueno, seguimos en Mirada Sur, seguimos con José María Rinaldi. Habíamos dejado recién ese informe sobre el Tratado Transpacífico y la pérdida de soberanía. ¿Es bueno, es malo para los pueblos? ¿Es bueno que nosotros no estemos? ¿Tendríamos que estar ahí? Las asimetrías perjudican al común de la gente y lo que hace es mostrar muy bien estos procesos centrípetos. Centrípetos en dos aspectos. Uno primero, que es centrípeto en relación al líder, y otro que es dentro de cada uno de los países, también dentro de los que son las corporaciones más importantes, que arman una red y un entramado de corporaciones, de poder, de licencias y de todas estas cosas, que llevan a la concentración, era lo que decíamos antes de ver el informe, ¿no? La necesidad de que las relaciones comerciales tiendan a disminuir la divergencia, o sea, a que los países converjan en una mejor calidad de vida. Ahora está visto que los bloques han demostrado que no hacen eso, sino que potencia el proceso del capitalismo a nivel global a través de confluencia entre globalización
y proteccionismo. Lo importante es cuál va a ser la estrategia Mercosur. Claro. Hacia dónde se tiene que, si el Mercosur se tiene que alinear con el acuerdo transpacífico, con el transatlántico o con el asiático. Es muy importante el asiático porque para el beneficio de nosotros que todavía somos exportadores de manufacturas de origen agropecuario y de alimentos, China y la India, pero China, según unos cálculos del Banco Mundial bastante recientes, va a tener 600 millones de clase media en el 2020. India es una economía más inequitativa y que tiene una élite rica, satisfecha y 1.100 millones de pobres. Pero José también son muy importantes. José María, dentro de esto, Mercosur y Argentina, seguimos escuchando a muchos que nos dicen, miren a Chile, Chile es el ejemplo, hay que hacer como Chile, y sobre todo los que nos dicen, el libre comercio es todo, es la Biblia, ¿no? Te propongo que veamos un informe muy cortito sobre el proyecto económico en comercio exterior del candidato Mauricio Macri. Lo vemos entonces. El gasto público del kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista, esa es una cuestión conceptual. No puede haber retenciones porque vos tenés que vivir del comercio. Pedir una economía libre, absolutamente libre, para exportar, para importar lo que se nos antoja. Y si hay alguien que quiera protección, que sea con el dólar. El dólar es la manera no distorsiva de proteger. Paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas, y que no estafe cada 2 por 3 como nos estafa el Estado argentino. Bueno, ahí lo veíamos primero a Melconian y después a Spert, 2 asesores de Macri. Ahí está claramente la dicotomía entre si vamos a desarrollarnos solamente con el mercado externo, solamente exportando, o si necesitamos un mercado interno, ¿no? Ellos dicen, no tiene que haber jubilaciones para los que no pagaron, no tiene que haber paritarias, etcétera, etcétera. Ahora bien, incluso en el mercado externo, ellos apuntan bien, José María. Y menos mal que no asesoran a los países desarrollados y a ninguno de los 12 del TTP, porque si no, no lo hacen. Porque fíjate que está planteando la apertura, la eliminación de los aranceles, cuando los bloques son exactamente lo contrario. Es la administración, el proteccionismo, para eso se arma un bloque, para estimular el comercio entre ellos. Se eliminan los aranceles, pero entre ellos, los socios, no abrirse libremente al mundo. Ya lo hicimos cuando respondimos perfectamente al decálogo del consenso de Washington. Es decir, yo creo que esto tiene más que ver con una cuestión lobista y ellos son los verdaderamente ideológicos, porque dice Melconian, esto no es ideología, es capitalismo. Claro, bueno, están un poco confundidos y menos mal. Fíjate lo que dicen esto del poder adquisitivo. Es exactamente lo contrario hacia dónde camina China o hacia dónde camina la política económica argentina, ¿no? A reforzar el comercio, el mercado interno. El mercado interno y aparte el comercio exterior, agregar valor a las exportaciones. Según el informe de balance pago último, el tercer rubro en exportación es la tecnología aeroespacial. Son 5.800 millones después de la soja y el complejo automotriz que tiene déficit. Entonces es muy importante esto de que las manufacturas
con tecnología, manufactura de origen industrial, que ya superaron las manufacturas de origen agropecuario, sean un elemento de tracción por el lado de las exportaciones y que internamente haya equidad distributiva. ¿Y vos crees, José María, que Scioli va a hacer eso? Él está prometiendo que Argentina va a ser un paraíso productivo. La campaña de Scioli y los anuncios, la plataforma es desarrollista. Habla mucho de generar un patrón industrial, todas estas cuestiones de el debate que vemos con mis alumnos de política económica que deben estar viendo, entonces también va orientado a ello. Es muy importante, pero definir un patrón industrial. Un patrón claro, ¿por qué? Porque la lógica de producción global, hoy ya no puedo imponerle a la empresa que se integre verticalmente. Renault no va a dejar de hacer el motor en Brasil, claro, la caja en Argentina, en Santa Isabel, y las matrices en Corea, claro, o en Turquía, donde tiene el entramado. Entonces uno tiene que reorientar ese entramado y redefinir las estructuras de las exportaciones incorporando tecnología. Me parece una ofensa a la gente hablarle de volver a los 90 y hablar livianamente sin ningún argumento ni estadístico, ni econométrico, ni empírico. Hablar por hablar. Si es hablar por hablar, cualquiera propone cualquier cosa. Más allá de algunas triquiñuelas y algunos ocultamientos, claramente este domingo vamos a votar entre dos modelos muy enfrentados, muy distintos, ¿no? Sí, seguramente. Dos o tres modelos. La verdad que, volviendo a estas declaraciones y planteando esto, lo dice Samuelson: en el país del mercado los chanchos vuelan. Y yo en el único lugar que he visto chanchos voladores es en el disco Animals de Pink Floyd. Entonces nunca más volví a ver después de eso. Por eso es bueno que se respete a la gente, que le dejen tener, que siga teniendo esperanza y que se incluya a la gente. Está bien que alguien que no tiene jubilación la tenga. Hace a defender a la propia especie. Porque si no vamos a ser los únicos animales en la Tierra que seguimos atentando contra nuestra propia especie. Pero además le va a hacer ganar plata al empresario, que va a poder venderle ese jubilado. Por supuesto. O sea, ese asesoramiento va en contra de los intereses de los mismos que les pagan. O sea, son tan obtusos, tienen tantas orejeras que escupen para arriba y se hacen daño a sí mismos. No, son lobistas. Son lobistas y ahí no trabajan ahí no hay análisis económico, no hay teoría, no hay econometría, no hay nada. José María Rinaldi, muchísimas gracias por venir y esperamos tenerte de nuevo. Gracias a ustedes por la invitación. Muy didáctico como siempre, gracias. Ahora vamos a un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando del drama de esta semana, ¿no? Todas las semanas este mundo tan maltrecho nos depara un drama nuevo, ¿no? Los refugiados en Europa. Esta semana es la matanza en Palestina, ¿no? La tercera intifada, quizás vamos a estar hablando de eso. Tercer bloque de Mirada Sur y como decíamos, el drama de esta semana a nivel internacional viene de Palestina porque desde principios de octubre ya van 40 muertos, la mayoría de ellos civiles palestinos, muchos palestinos también revelándose en lo que ya se está mencionando como la tercera intifada, la intifada de los cuchillos. Este fin de semana, un nuevo caso y el Estado de Israel levantando un nuevo muro. No solo el muro que divide a Belén de Jerusalén, sino un muro que atraviesa la ciudad vieja de Jerusalén, el barrio musulmán del barrio judío. Vemos el informe.
Después de un nuevo fin de semana de violencia, Israel decidió levantar un muro dentro de Jerusalén Este para separar un barrio palestino de una colonia de israelíes judíos, y además rechazó la propuesta francesa para enviar fuerzas internacionales a la explanada de la mezquita, el corazón de la disputa actual. En lo que va del mes murieron 42 palestinos y 8 israelíes en una espiral de violencia alimentado por los ataques con armas blancas, principalmente de jóvenes palestinos, y la represión desproporcionada de las fuerzas de seguridad israelíes, tanto contra los atacantes como sus familias y miles de manifestantes que protestan dentro de Israel y la Palestina ocupada. La ONU estima que cerca de 500.000 de colonos israelíes judíos viven en colonias que la comunidad internacional considera ilegales en los territorios ocupados de Jerusalén Este y Cisjordania. Los palestinos representan la primera minoría en Israel y ascienden hasta un 20% de la población. Bajo el argumento de la seguridad, las municipalidades de Tel Aviv, Rehovot y Hod Hasharon, todas en el norte del país, y de Modin Maccabim Reut, una localidad a medio camino de Jerusalén, anunciaron que prohibirán que trabajadores de una minoría, un eufemismo usado para referirse a los israelíes de origen palestino, ocupen cargos de mantenimiento y limpieza. Para Dov Kenin, un legislador de la única bancada palestina en el Parlamento israelí, la Lista Árabe Unida, estas medidas son peligrosas y representan una exclusión racista, según denunció a la emisora Radio Israel. Bueno, para profundizar y analizar este tema, estamos en contacto con Rafael Araya Masri, que es periodista, ex asesor de la Embajada Palestina en Buenos Aires y secretario de Política Internacional del partido Miles. Rafael, gracias por atendernos desde Buenos Aires. Mariano, es un gusto, buenas noches. Bueno, Rafael, la primera pregunta, ¿estamos ante la tercera intifada? Mira, yo creo que estamos ante un nuevo emergente de una situación que en realidad viene larvándose hace mucho tiempo. Esto es producto directamente de la ocupación, esto es producto y responsabilidad del gobierno israelí, que no ha hecho absolutamente nada, ni para cumplir con los acuerdos de Oslo, ni para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y realmente se ha puesto como un Estado que está por encima de la ley. Lo que está pasando en este momento en el terreno mismo, en la Cisjordania, no son defensas contra palestinos que acuchillan israelíes, que se ha dado en un par de casos, sino que directamente nos encontramos ante un tremendo stock de ejecuciones sumarias en las calles de Jerusalén o en las calles de Cisjordania. Es decir, la incitación al odio, la pretensión israelí de transformar un problema político, disfrazándolo de problema religioso, yo creo que es lo que está llevando a esta nueva sangrienta oleada, donde por supuesto el pueblo palestino tiene todas las de perder, como demuestran las cifras de muertos, ¿no? Claro, Rafael, porque estamos acostumbrados, lamentablemente estamos acostumbrados a que cada 2 años o 3 años haya un verdadero hecho genocida en la Franja de Gaza. Pero ahora lo que surge a la superficie es la situación de verdadero apartheid que hay en Cisjordania, ¿no? Bueno, pero mira, si tú analizas los hechos recientes, antes del comienzo de esta cuasi intifada, si tú miras, por ejemplo, cuando fue la masacre de esa familia en la aldea de Duma, donde incendiaron a una familia, donde murió un bebito de 18 meses, y después murieron sus padres producto de las quemaduras, hecho por colonos israelíes, que le pusieron neumáticos ardiendo en la puerta para que no pudieran escapar, te das cuenta de lo que es la mentalidad que guía los actos del gobierno israelí en los territorios palestinos ocupados. Claro. Cuando la exdiputada y actual ministra de Justicia de Israel dijo que había que matar incluso a las madres de los palestinos para que no siguieran engendrando serpientes. Es decir, hay un discurso que promueve el odio desde la institucionalidad israelí, que hoy está dando sus frutos de la manera más mortal, más violenta y más racista que registren la población palestina en los territorios palestinos ocupados. Claro. Rafael, mientras nuestro director quizás va poniendo un mapa de la ciudad de Jerusalén para entender este conflicto y también una foto de la explanada de las mezquitas, te quiero preguntar, porque haces bien
Ahí estamos viendo, por ejemplo, en pantalla, Rafael, el mapa de la ciudad vieja, ¿no? Hay 4 barrios, el barrio cristiano, el barrio musulmán, el barrio judío y el barrio armenio. Y dentro del barrio musulmán o palestino están los lugares sagrados, no solo la explanada de las mezquitas, sino también el Muro de los Lamentos. Claro, bueno, paradojalmente el Muro de los Lamentos, que es el lugar máximo de culto de la religión judía, es una parte de Jerusalén Oriental, es decir, eso es, según el derecho internacional, territorio palestino ocupado. Te cuento una anécdota. El gobierno británico prohibió a la Oficina Nacional de Turismo de Israel incluir el Muro de las Lamentaciones en su folleto de turismo, porque eso no es territorio israelí. Claro. Entonces, es decir, la usurpación permanente, la violentación constante del status quo, porque no te olvides que hay un dato, Jordania también es parte y custodio de la explanada de las mezquitas, eso por un acuerdo entre Israel, un acuerdo internacional en realidad. Ahí estamos viendo, Rafael, le explico a nuestros televidentes, estamos viendo una foto justamente donde se ve el Muro de los Lamentos al fondo. A su derecha en la pantalla está la entrada por una escalera y un pasadizo por donde se sube a la explanada de las mezquitas, y al fondo la cúpula dorada es la mezquita de Al-Quds, ¿no es cierto?, que es el nombre de Jerusalén. Desde ahí para el Islam, Mahoma subió al cielo montado en un caballo. Y también para el judaísmo, el Muro de los Lamentos es lo que queda del templo de Salomón. Entonces, es para entender que todo está tan cerquita, los lugares más sagrados del Islam y del judaísmo están ahí, pegados prácticamente. Mira, para los que concebimos la religión como un hecho absolutamente individual y privadísimo de cada una de las personas que quiera o sienta que debe practicarla, el darle un carácter de religioso a un conflicto político creo que le hace el juego a la ocupación y al gobierno israelí. No hay una sola prueba de carácter arqueológico de todos los años en que se ha excavado debajo de la mezquita de Al-Aqsa que demuestre que ahí debajo de esa mezquita existió un templo de adoración judío. Es decir, lo que ellos están haciendo con estas excavaciones, directamente lo que pretenden es que la mezquita se desplome sobre sí misma, para poder ellos entonces sí construir lo que llaman el tercer templo, ¿no? Entonces, hay toda una justificación religiosa para un problema que es político, para justificar el no respeto a las resoluciones de la ONU, el no respeto a las resoluciones del Consejo de Seguridad, y disfrazarlo como una cuestión mística cuando en realidad ahí se trata de violación de derechos humanos, se trata de ocupación y se trata del sojuzgamiento de un pueblo que, al igual que el Estado de Israel, tiene el derecho de construir su propio Estado independiente y soberano en territorio palestino. Claro, y se trata de explotación del hombre por el hombre. Por eso me parece muy acertado lo que decís vos, que hay que separar la religión y que la religión muchas veces es usada como excusa. También en tu terminología, porque las palabras son importantes. Una cosa son los judíos, el pueblo judío, otra cosa es el Estado de Israel y otra cosa también es el actual gobierno fascista de Netanyahu, ¿no es cierto? Hay muchos judíos en Argentina que son críticos de lo que está pasando y lo que está haciendo el Estado de Israel. Mira, por supuesto, existe una enorme masa de judíos antisionistas. Además, existe IJAN, que es una organización judía antisionista internacional que incluso va mucho más allá de lo que nosotros como palestinos pretendemos que sea el futuro Estado, ¿no? Ellos exigen la devolución total de la Palestina histórica a los habitantes originarios del territorio que era el pueblo palestino. Nosotros todavía seguimos bregando por una solución de dos estados, tal como dice el derecho internacional. Un estado construido sobre la frontera de 1967 que conforma la línea verde, más la franja de Gaza y más Jerusalén Oriental. Entonces, es a esto a lo que se pone el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque la solución también pasa necesariamente por una solución al problema de los refugiados. Y esto no es una cosa que pueda negociar ninguna autoridad palestina, porque según el derecho internacional, el derecho de los refugiados
es un asunto absolutamente individual de cada familia. ¿Cómo podría ser Mahmoud Abbas, presidente de la administración palestina, para negociar en nombre de todos los refugiados palestinos? Ese es el drama de Israel, porque Israel no va a aceptar nunca que pueda llegar a alterarse la composición demográfica de su Estado, porque eso, según ellos, atenta contra la condición de judío de su propio país, ¿no? Y para ellos, como es una cuestión confesional, no van a permitir nunca que exista una mayoría árabe dentro del Estado de Israel. Rafael Araya Masri, muchísimas gracias por atendernos. La comunicación salió perfecta, tanto la imagen como su palabra, y esperamos poder comunicarnos por otros motivos menos dramáticos la próxima vez. Gracias. Bueno, ha sido un gusto, Mariano. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Un abrazo. Bueno, ahí está un poquito, es una punta, por supuesto necesitaríamos 3 programas como para analizar el conflicto árabe-israelí, pero ahora vamos a un corte y enseguida vamos a estar con algo mucho más reconfortante para los argentinos, para el mundo. Esto es lo que somos, ¿no? Somos italianos, somos de la Basilicata, somos del sur, somos del norte, somos una mezcla. Vamos a estar con italianos en Argentina. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil. Bueno, cuarto bloque y estamos con las comunidades, en este caso italianos, Jenny, ¿eh? Italianos, así es. Hoy nos acompaña Próspero Sapone, él es italiano, de la Basilicata, y es además el secretario de la Federación de Asociaciones Italianas en Córdoba. Esto es lo que nos da, como decíamos al principio, un pantallazo de la cantidad de culturas que hay y de asociaciones también. Por supuesto, bienvenido, Próspero. Gracias por estar acá. Muy buenas noches. Claro, y además que de distintas regiones, las regiones son como nuestras provincias. Exacto. Vinieron a distintas provincias argentinas, ¿no es cierto? Así ¿A es. Córdoba qué vinieron, por ejemplo? Bueno, en Córdoba hay una gran migración piamontesa, también friulana. Para el lado de Colonia Carolla y todo eso. Para el lado de Colonia Carolla hay friulanos y vénetos. Sí. Hace poco el exintendente inauguró la Plaza del Véneto para hacer un poco de justicia a los que emigraron a Colonia Carolla. En Mendoza también hay muchos vénetos y friulanos, ¿no? Todos los terminados en in, Balín, Pegorín, tenía muchos compañeros de la primaria. Claro. Y sicilianos. Bueno, sicilianos sí hay bastante en todos lados. ¿Y en Buenos Aires? Genoveses, los ceneices. En Buenos Aires hay un poco de todo, pero también están los de la Lucania o Basilicata. De esa región hay 35 asociaciones en Buenos Aires. Eso nos da una pauta de la cantidad. Son la comunidad más grande que hay en Argentina, sí. ¿cierto? En Rosario también hay muchos de la Basilicata también. Y sí, es la comunidad más grande de Argentina, la migratoria, ¿no? Entre los otros países. Tal es así que creo modestamente que el 75% de los apellidos que se escuchan son de origen italiano. Un gran médico y dirigente político del peronismo que se llamaba Matera. Bueno, sí. Que es una de las provincias de la región, ¿no? Exactamente. Es una la Basilicata está repartida entre Potenza y Matera. Yo nací del lado de Matera. Eso sería más cerca del mar Jónico. Exacto, exacto. Así que, y también, bueno, Matera es una ciudad muy moderna, pero a su vez conserva como un museo la ciudad antigua. Qué lindo, Jenny. Todo excavado en la roca. Próspero lleva 60 años en Córdoba, en Argentina. Así es. Y con él hablábamos cuando pautábamos su llegada acá al programa, que cómo se ha ido licuando esto de la argentinidad. Exacto. Acá se observa una licuación natural. O sea, yo tengo 4 hijos. Mis hijos son argentinos, por más que le haya dado la ciudadanía italiana. ¿Pero hablan italiano? No, casi nada.
Ni el dialecto tampoco. Una de mis hijas sí, y la otra también, pero en este momento la tengo en España, la mayor. ¿Usted mantiene el dialecto? Yo sí, porque mis padres me criaron con el dialecto. O sea, la curiosidad era que en mi casa se hablara italiano. Claro. El dialecto era lo más normal, claro. Pero a toda vista incomprensible para mucha gente. Pero me imagino que, digamos, esto tiene que ver también con un poco la brecha generacional que ha hecho que quizá no haya habido la posibilidad de transmitir tan directamente todas estas costumbres. A pesar de todo, tus hijos deben todavía haber ligado alguna receta de la nona, cosas muy... Seguro. Esas comidas no se las pierden nunca. ¿Cuál es la característica? ¿El aceite de oliva? El aceite de oliva, el pan casero, la salsa. Y a la pasta siempre un chorrito de aceite de oliva. Sí, también, bueno, depende de qué plato, pero sí. Yo me acuerdo de chico, yo nací en posguerra, así que los días jueves y domingo teníamos en nuestro pueblo, comíamos pasta con salsa y un poquito de estofado. Eso era, toda la carne que conocíamos era esa. ¿Y el resto de los días? El resto era comidas comunes, porque además mi madre sacó adelante el hogar porque mi padre había emigrado a Argentina. Claro. Mi padre cayó prisionero en la guerra en el norte de África. Ajá. Entonces, cuando lo liberaron, claro, llegó, cumplió con un encargo, por eso estoy acá. Claro. Y a los 2 años, a los 2 años de edad, él vino a la Argentina. Aquí ya tenía hermanas y primos, tíos. Entonces, entró a trabajar en el ferrocarril, en Pérez, provincia de Santa Fe, que es la zona de los ferrocarriles. Ajá. Y juntando, haciendo un esfuerzo, pudo pagarnos el viaje a nosotros que habíamos quedado en Italia. ¿De dónde viene el nombre? Porque basílico es el perejil, ¿no es cierto? Pero no viene de ahí. Y es que creo que hay una especie de... Hay una influencia griega hay también, una ¿no? especie de vendetta. Mientras que estaba el gobierno español, el rey, claro, se llamaba Lucania mi zona. Claro. Cuando le dieron el boleto de ida nomás a los Borbones, claro, entonces pasó a llamarse Basilicata. ¿Qué puede ser? Por las muchas iglesias que hay o por los basílicos, por el perejil, que es una planta aromática. Claro. Así que puede ser por eso. También dicen que es una palabra que podría venir del griego. Hay mucha influencia en los dialectos del español y del griego, en esa zona de confluencias. Está muy mezclado. Claro. Sí, está muy mezclado. Es hermoso, ¿no? Todo el mundo va para Florencia, Milán, Turín, pero yo les digo, vayan al sur que no se van a arrepentir. Yo también le diría lo mismo. Con Próspero hablábamos también de que la Italia, digamos, es un país que muchos buscan sacar la nacionalidad porque posibilita el ingreso a otros países. Entonces, claro, hablábamos de una afección directa también eso, ¿no? En la cultura. Claro, por el pasaporte italiano, es el tercero en poder en la escala de pasaportes, te da la visa directa para un montón de países que no dan otros pasaportes. Claro. Pero en realidad se hace en la ciudadanía, los jóvenes sobre todo, persiguiendo ese motivo, esa causa. Claro. Pero bueno, hay un dilema al respecto porque nosotros opinamos que por lo menos deberían saber alguna palabra en italiano. Sí. O sea, hacen el pasaporte y se van a España, se van a Estados Unidos, se van al mundo. Próspero, lo vamos a volver a invitar, pero para que hable de la Basilicata. ¿Cómo no? Cuando vayamos recorriendo el Véneto, el Piemonte, la Lombardía, etcétera, etcétera, vamos a invitarlo nuevamente. Vamos a traer algunas cosas regionales acompañado para que ustedes puedan ver de qué se trata la Basilicata. Y ahora, Jenny, nos vamos con música. Nos vamos con música, sí, con un pequeño homenaje al lugar de donde es Próspero. Es un clip de la película Basilicata Costa a Costa y la canción se llama justamente Basilicata y Son My Man. Desde el Jónico al Tirreno. Exactamente.
y nosotros nos vamos y le decimos un mundo mejor es posible, pero hay que empezar a hacerlo ya. Y ahora, hasta la semana que viene, nos vamos con música del sur de Italia. Vabbè. Signore e signori, buonasera. Siamo partiti 10 giorni fa da Maratea a piedi, evitando la statale e percorrendo strade alternative, magari anche un po' troppo alternative. Siamo partiti alla ricerca di noi stessi. Forse non abbiamo capito chi siamo, ma almeno abbiamo capito cosa non siamo. Se Cristo si è fermato a deboli, a colpa dei coe, certo non è da nostra, noi le volimmo bene, l'avemmo preparato. Una festa grande, grande, barili, vine, angionetti, che pare il capodanno, a Cristo non è venuto, una visita vasetta, già mi ero messo brutto, a roba sei e teta, ma pur senza protezione, da fene una modetta, e dalle, una moccacetto che, basalicata, basalicata, tu che ne sai, la vista mai, basalicata insomma mai. Basilicata, tu che ne sai, l'hai vista mai, Basilicata insomma mai, tu che ne sai, l'hai vista mai, Basilicata insomma mai.